Vivía en los pasillos de un mundo corporativo que era todo para mí. Y sobre todo, llena de una cultura organizacional y de un foco corporativo de muchísimos años. Pero vivía en piloto automático y vivía 24/7 al servicio de mi empresa. La supervivencia se convirtió en mi deporte favorito y de un liderazgo y un tipo de trabajo y un estilo de vida que yo no conocía para que yo despertara. Y el momento era perfecto porque yo estaba lista. De verdad me impresionó porque además eran dueñas de su tiempo, mientras que yo era dueña de un título prestado. Dicen que tu entorno influye más en tu destino que tu propia fuerza de voluntad. Para mí esa idea dejó de ser solo una frase el día que mi vida dio un giro de 180 grados. Hace apenas algunos años mi vida profesional parecía de novela. Era presidenta de Coca-Cola Ecuador, mi destino estaba trazado en planes de carrera, de potencialidad, proyecciones de venta, de desarrollo. Vivía en los pasillos de un mundo corporativo que era todo para mí. Pero una pandemia y un grupo de mujeres que jamás imaginé conocer hicieron volar ese destino en pedazos. Y esta no es una historia de éxito corporativo, es la historia de cómo el entorno correcto me empujó a dejar la vida que muchos anhelan para encontrar mi verdadero propósito. Y te aseguro que es muy diferente a lo que te imaginas. Pero para que entiendas el cambio, déjame contarte cómo era mi vida. Mi rutina era muy organizada, ejercicio al amanecer, llegar a la oficina, lista para empezar a las 9, expatriada, viviendo en Ecuador. Y obviamente cuando eres expatriado te pagan todo, tienes una linda casa, tienes chofer y tienes un montón de beneficios que todo el mundo sueña con tener en su vida profesional. Además, no mujer había tenido posiciones que nunca habían sido ocupadas anteriormente por una mujer. Era una posición de desarrollo porque Ecuador, a pesar de que es un país chico, es un país con alta volatilidad y que se usa para desarrollar el talento en Coca-Cola porque aprendes en pequeña escala y después puedes expandir. Pero mi vocabulario estaba lleno de KPIs, stakeholders, butlers, market share, todos estos acrónimos que nos encanta usar en estas compañías y sobre todo llena de una cultura organizacional y de un foco corporativo de muchísimos años. Pero mi valor se medía en puntos de crecimiento o en dinero que le estaba dejando a la compañía. Era un mundo fascinante, la adrenalina de gestionar operaciones a esa escala, el prestigio, es adictivo. Viajas por el mundo, vas a los mejores conciertos, a los mejores eventos y wow, realmente te sientan en las mesas donde se toman las decisiones millonarias. Asistí a todos los eventos que te puedas imaginar, conciertos, olimpiadas, mundiales, creía que estaba en la cima y lo disfrutaba. Un día, una coach que nos pusieron por el COVID me dio una metáfora que de verdad me movió el estómago. Ella me decía, Susi, tú vives en un submarino, eres la reina del submarino, controlas todo, navegas con seguridad en estos mares, conoces a toda la gente del submarino, pero de repente el submarino no te está dejando ver el sol. Que sale el submarino, abre la escotilla y tú subes y asomas la cabeza. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que pasa en el submarino? Optimizar márgenes es el legado que yo quiero dejar. Vivía en piloto automático y vivía 24/7 al servicio de mi empresa. Tiene un destino diseñado por una cultura organizacional de alto rendimiento, muchísimos aprendizajes, pero también de alto desempeño. Mi posición era mi título y era valorada por eso, no necesariamente por la persona que había atrás. Pero lo que es importante aquí es decirte que yo creía que tenía el control, creía que tenía una vida perfecta, pero el sistema me estaba controlando a mí. Mientras todo eso pasaba, mi matrimonio se derrumbaba, bueno, mi hija se estaba yendo a la universidad y yo llegaba a una etapa de la vida en donde pensé, esto es todo, pero de repente en el 2020 el mundo se detuvo. La pandemia no fue solamente una crisis sanitaria, fue un colapso total de todos los sistemas. De un día para otro el manual de operaciones ya no servía, el caso nos obligó a salir de la burbuja y yo tuve que reportar 43% de venta abajo. ¡Qué vergüenza! La supervivencia se convirtió
en mi deporte favorito, porque estaba buscando cómo subir las ventas con un toque de queda que empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 5 de la mañana. Literalmente las tiendas y los vendedores pues trabajaban la mitad. Pero de la noche a la mañana pasamos a reuniones virtuales, gobiernos, competidores, líderes de cámaras empresariales, todos remando juntos tratando de salir adelante. Y en medio de esa crisis me tocó lidiar con la muerte. Nadie te prepara en ninguna posición de gerencia general a lidiar con la muerte. Puede que tengas manuales de qué hacer en casos de emergencia y todo eso, pero no es lo mismo cuando tienes ya de primera mano que notificar que algo ha pasado en tu equipo o en el equipo extendido de los embotelladores, o a lidiar con todo este estrés y toda esta angustia que nos generó la vulnerabilidad que nos dejó COVID. Pero también en esas mesas virtuales y en esas mesas de trabajo en la Cámara de Industrias y en AmCham conocí a un círculo de mujeres empresarias que de verdad cambiaron mi vida. No eran directoras de multinacionales, pero habían levantado sus empresas desde cero, con una resiliencia espectacular. Y al principio, pues el trato era funcional, pero poco a poco empecé a escuchar sus historias, historias de innovación, nacidas de una idea, de la necesidad, a lo mejor de un legado, porque algunas heredaron, y de un liderazgo y un tipo de trabajo y un estilo de vida que yo no conocía. Fue como si mi submarino hubiera subido a la superficie, abrí la escotilla, me asomé y vi esa isla llena de vida. El contraste era brutal. Mi mundo con recursos casi infinitos, pero con una burocracia lenta, sin tiempo, y el de ellas con una capacidad de adaptación, una pasión arrolladora, una resiliencia inspiradora. Y el destino me puso enfrente de ese entorno para que yo despertara. Y el momento era perfecto porque yo estaba lista. Empecé a colaborar más con ellas, con cada charla, una pieza de mi armadura corporativa se fue cayendo. Y recuerdo a Ana, su empresa distribuía productos a pequeñas empresas y a pequeñas tiendas al borde del colapso, como muchas empresas durante el tiempo de pandemia. Sus canales de venta habían cerrado y mientras yo pensaba en analizar riesgo y en cómo subir mi venta y en cómo entregar más productos, Ana me hablaba de su comunidad. En días movilizó a sus clientes por redes sociales, creó un sistema de ventas y me dijo, yo no le puedo fallar a mi gente, porque ella tenía gente que dependía literalmente de ella y de su ingreso. Ni a los tenderos ni a las familias que viven de esto. Su por qué era tan potente como el cómo. Y eso de verdad me impresionó, porque además eran dueñas de su tiempo, mientras que yo era dueña de un título prestado. Y hay una frase que puede sonar a cliché y es que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo, pero mi promedio de personas con las que yo me rodeé cambió de la noche a la mañana, al igual que cambió la situación del mundo con el COVID. Mis conversaciones dejaron de girar sobre los márgenes de beneficio, sobre el market share y sobre cuántos coolers tenía que colocar para entender que necesitábamos beneficiarnos de generar un impacto, de generar un legado, de poder literalmente poder abrir las cadenas de suministro para la gente en la calle. Ellas no solo estaban creando negocios, ellas creaban ecosistemas, pero amarrados a un propósito, con alma, con corazón. Mi entorno, que antes era centrado en competir, porque las competencias en las compañías multinacionales son fuertes. Todo el mundo está muy bien preparado y a un alto nivel tienes que competir y pues yo estaba acostumbrada a competir y a ganar. Pero al conocer a estas mujeres y este entorno cambió, se reemplazó por la colaboración. La cultura de propósito de estas emprendedoras, y esto es algo fundamental para las empresas hoy en día, reprogramó mi sistema operativo. Y el punto de retorno llegó unos meses después, cuando en medio de una reestructuración global en Coca-Cola, sentada en la oficina en mi casa de Quito, viendo por la ventana palmeras y majestuosos volcanes, mi jefe me llama y me dice, Susi, no hay opciones en Latinoamérica, pero se van a abrir posiciones en Estados Unidos. Y yo, viendo las palmeras, dije, wow, me vi a mí misma en un cubículo sentada en Atlanta, en videoconferencias a las 6 de la mañana, conectada todo el tiempo, porque eran posiciones globales, lejos de todo lo que me había empezado a dar vida. Y los gráficos, las proyecciones, las revisiones de performance, el mismo juego de siempre. Y yo ya no quería jugar. Quería estar en la cancha, de verdad, en la calle, donde cada decisión tuviera un significado real y sobre todo, al ver que otras personas lograron todos esos buenos resultados, lo vi posible, porque no lo ves posible hasta que no ves que alguien lo logró. Y en el momento que yo veía ese círculo de empresarias tan vibrante, tan unido y con tanto crecimiento, pues yo quise ser una de ellas. Y le dije
a mi jefe, gracias, pero creo que este es mi momento de saltar. Y por supuesto que el miedo era paralizante, pues estaba dejando un puesto que era súper deseado en el mundo y una compañía de las más deseadas para trabajar y tirar por la borda décadas de esfuerzo, eran 27 años, pero también la certeza de que si no lo hacía, me iba a arrepentir el resto de mi vida. Y el entorno de esas mujeres me había mostrado un reflejo de la persona que yo quería ser, esa persona que todos tenemos adentro y que por alguna razón no deja salir. Y la decisión, aunque tal vez parecía ilógica, era para mí la única posible. Los primeros meses fueron brutales, de liderar cientos de personas a ser un ejército de una sola persona. Dejé de tener marca, identidad, me quedé con el 1% de los que se decían mis amigos. No había mails, no había juntas, no había nada de los beneficios que había tenido, no había sueldo, no había vuelos en primera clase, no había nada. Y por supuesto que tuve momentos de pánico, momentos de preguntarme si había cometido el peor error de mi vida, porque tuve una crisis de identidad muy fuerte. Ya no era Susi la de Coca-Cola, ahora era Susana, ahora la gente iba a tener que valorarme por lo que yo era realmente y no por el título que tenía atrás. Y eso es un temor que todos los seres humanos tenemos. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que cada hora tenía un propósito, tenía una razón. Arranqué mi propio proyecto, es una compañía de exportación de palmitos, un producto natural que escala en 4 países y que respondía a mis necesidades y a mis gustos de alimentación. Pero ya mi vida no tenía el glamour de antes, ¿no? Ya no tenía la oficina, ni el título. La oficina era la primera cafetería o mi casa o algún workplace que encontrara. Las reuniones era con otros emprendedores que también estaban intentando cambiar el mundo porque tomé una aceleradora para poder entender de primera mano el ecosistema del emprendedor y lo que sí te puedo decir es que la plenitud que siento el día de hoy es incomparable. Ya no mido mi éxito en puntos de market share, aunque siempre es bueno tener organización, planeación, y sí tengo mis planes armados a 3 años con metas trimestrales y con mucho detalle, tal vez demasiado detalle, pero también mido el impacto que genero en la gente, en las mentorías que hago, en la asesoría que hago en la empresa, en cada conferencia, en los corazones que toco, en la familia que puede beneficiarse detrás de cada una de mis intervenciones, en ver la chispa de los ojos o el agradecimiento o el abrazo honesto cuando les doy un consejo y me dicen gracias cuando su proyecto más lo necesita. Mi historia es un ejemplo del poder que tiene tu entorno para darte perspectiva, pero también del poder de las decisiones que tú necesitas tomar para cambiar tu realidad. Tu entorno puede ser ese submarino que te mantiene seguro, pero en la oscuridad, o puede ser la brisa que te empuja en esa isla a descubrir nuevas ideas y nuevas personas. No puedes convertirte en quien sueñas o en quien estás destinado a ser si te quedas anclado en un ambiente que te ata a quien eras ayer. Y lo peor es que a veces no nos damos cuenta, y por eso esa historia del sapo, la rana que si la pones en agua caliente saltaría, pero que si la pones en el agua fría y calientas el agua, pues la rana no se da cuenta y pues ahí se queda, ¿no? Porque somos seres humanos y los seres humanos estamos acostumbrados a la tranquilidad y al menor cambio posible. Nos gusta lo rutinario, nos gusta lo predecible. Pero yo quiero dejarte con una pregunta. ¿Tu entorno hoy te está impulsando a ser tu mejor versión o estás cómodamente estancado? Porque si algo de esto te removió por dentro, suscríbete a mi canal, comparte con otras personas que necesiten tomar decisiones porque aquí hablamos de cómo construir vidas y empresas con propósitos. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez tu entorno te ha cambiado o te ha frenado para dar ese salto, porque tu historia puede ser la chispa que ayude a otras personas también a tomar esa decisión que tanto necesitan en la vida. Y el entorno puede ser la oficina, las mujeres empresarias, o puede ser simplemente el entorno que te rodea, de amistades, de parejas, de familia, pero es tu decisión y te invito a tomarla hoy.